Buenas tardes. Voy a hablar de los países desarrollados y subdesarrollados. Y bueno, he elegido una estancia agradable, ¿no? Con un bonito cuadro, como podéis observar, de un pintor que es una pena no haberlo estudiado, ¿no? Como fue Piet Mondrian, que nació el 7 de febrero de 1872 en Nueva York y murió el 1 de marzo de 1944, ¿no? Es un vanguardista holandés, ¿no? Que empezó con el naturalismo, evolucionó hasta el simbolismo y acabó en la abstracción, ¿no? Como podemos ver. Y bueno, pues un cuadro bastante bonito, ¿no? En el que podemos observar las pinceladas de puntitos amarillos y puntitos rojos para hallar ese tono naranja, ¿no? Una de las grandes características del, del impresionismo. Y ahora bueno, yo voy a hablar de los países desarrollados y los países subdesarrollados, que es el tema principal de este vídeo, ¿no? Y bueno, voy a hablar de las características y lo que viene a ser un país desarrollado, ¿no? Que un país desarrollado es un país que tiene un alto nivel de vida y un alto desarrollo humano. El indicador más usado para determinar, caracterizar un país desarrollado es considerar un país desarrollado como un país que tiene un gran índice de desarrollo humano. Dicho índice tiene en cuenta la distribución de la riqueza, la esperanza de vida, seguridad, educación, derechos humanos, sanidad, etcétera. Los países desarrollados tienen una alta renta por per cápita, es decir, unos elevados ingresos medios por persona por encima de 10.000 dólares anuales. Una industria potente y tecnológicamente avanzada, un alto nivel de vida que se refleja en el desarrollo de las infraestructuras y en la cantidad y calidad de servicios sanitarios, educativos, culturales, etcétera. Mm, las características principales de un país desarrollado podríamos señalarlas como por ejemplo eran el incremento de la productividad per cápita, las mejoras de la distribución del ingreso, aumento en el progreso técnico, aumento en aumento en la población, incremento de la población, reducción en la subocupación y en la desocupación, tasas más aceleradas de acumulación de capital y eliminación gradual de los obstáculos al desarrollo como déficit a la balanza de pago o inadecuada distribución de la tendencia a la tierra. Bueno, y ahora voy a. Vale, ya estoy aquí para hablar de los países subdesarrollados, que me había tenido que ir a estudios sociales y no podía continuar con el vídeo como hubiese querido, ¿no? Con el cuadro aquí de mi amigo Mondrian. Vale, bueno, los países subdesarrollados, en primer lugar, apenas disponen de lo necesario. El concepto de lo necesario se amplía en la sociedad capitalista de consumo de masas. Es la vieja teoría que vincula el desarrollo y el consumo con el crecimiento económico. Es un concepto relativo que se amplía con el desarrollo económico. Otras características es la subproducción de tipo capitalista. Los recursos no están aprovechados. Según esto, solo es posible producir en fábricas al modo capitalista, consumiendo los recursos de manera predadora. Eh, También podría decir, sí, eh, vale. Otra de las características de los países subdesarrollados es su alto crecimiento demográfico, debido a causas endógenas. Existe la creencia de que las altas tasas de incremento de la población impiden el desarrollo económico. Esto que puede ser cierto a escala familiar o a corto plazo, pero no a escala nacional, ya que una masa que tiene un alto crecimiento de la población garantiza mano de obra abundante y barata y además es consumista, o sea, además es consumidora. Si la población es mayoritariamente dependiente o está en el paro, se debe a los bajos niveles de inversión y no a los altos niveles de población o crecimiento de esta población. Después podemos asociar a los países subdesarrollados una serie de características concretas, como pueden ser la insuficiencia alimentaria, el déficit social, el analfabetismo, los recursos desatendidos o derrochados, el elevado porcentaje de agricultores, la escasez de clase media consumista, incompetencia industrial, hipertrofia del sector terciario, bajo PIB, desempleo, subempleo
y trabajo infantil, subordinación económica, desigualdades sociales internas acusadas y crecimiento demográfico. Y después también, por último, persistencia de la miseria. Estas son las causas principales, las más importantes. Luego ya hay causas que, como todo, son menos importantes, pero también cuentan. ¿Vale? Vale, bueno, pues ya he hablado de los países desarrollados y los países subdesarrollados, de sus características, de por qué se desarrollan o por qué se subdesarrollan. Y ahora, bueno, pues por último voy a hablar de la situación intermedia. Cuando hablo de situación intermedia hablamos de los países que están al este de Europa, donde la transición del comunismo al capitalismo ha dado lugar a un descenso de la actividad económica y del nivel de vida. Estos son países como los de Oriente Próximo y el norte de África, América Latina y China. Esos son los principales. Deben tener tecnologías que respeten la necesidad humana de un trabajo útil y satisfactorio, que causen un daño mínimo al medio ambiente y que conserven los recursos básicos. Vale, eso es. Bueno, ya una vez hablado de todo, me da un poco de cosa despedirme sin desvelaros un poco más de Mondrian, que es que sé que estáis con el gusanillo de cómo era, quién fue, porque ya, bueno, entonces os puedo decir que nació en una familia calvinista y que desde 1892 hasta 1908 estudió en la Academia Estatal de Ámsterdam, en la que su maestro fue August Alevi. Y os voy a enseñar una foto, que sé que necesitáis verla, porque es que si no me vais a matar. Y bueno, pues aquí os enseño una foto. Este es Mondrian, en la que se le ve con una pipa que se retrató a él mismo en el año 1921. Se retrató a él mismo y dijo que esta era la forma que a él más le gustaba de pintar, ¿no? Con su pipa, que le ayudaba a concentrarse y a pintar estas magníficas obras como la que tengo aquí en mi casa, ¿vale? Venga, adiós.